Bien, pues pasamos a la siguiente conferencia, que tiene por título La Reforma en Francia, 7 años de implantaciones de iglesias. Y los 7 años que vamos a considerar pues, son los que van desde el año 1555 hasta 1562, y estas fechas son pues, las que comprenden entre la formación de la primera iglesia reformada en París en el año 1555, en septiembre, hasta el estallido de la primera guerra de religión en Francia en el año 1562. Y bueno, pues lo vamos a estudiar porque puede ser de una capital importancia para entender no solamente pues, cómo ha transcurrido el protestantismo históricamente en Francia, sino también y sobre todo porque el estudio de estos años nos puede proporcionar un retrato, un modelo de lo que podría ser en el día actual pues, una reforma. The first 7 years we're considering 1555 to 1562, from the formation of the first Reformed Church, September 1555, to the beginning of the First War of Religion. Considering this period as a very important part historically, and also because it gives us a model how we might plant churches today, Reformed churches. Para nuestra, conferencia nos basamos sobre todo en la obra de Teodoro de Beza, que escribió un libro llamado Historia Eclesiástica de la Iglesia Reformada en Francia. Es una fuente primaria fundamental para conocer este periodo. No podemos, por supuesto, hacer un seguimiento muy al detalle pormenorizado de todos los acontecimientos, entonces necesariamente tenemos que hacer una selección de los mismos. For this conference, this lecture, it's based principally on the work of Theodore de Beza, his history, his ecclesiastical history of the Reformed Church in France, and this gives us everything that we need to begin on this study. Bien, pues en buena medida la oportunidad para la reforma en Francia provino de la actitud ambigua del rey Francisco I, que tuvo el reinado entre los años 1515 y 1547. Fue una actitud ambigua con respecto al protestantismo en Francia. Francis I had an ambiguous attitude towards the Reformed Church, and this, however, allowed the church to be formed. Por una parte, Francisco I pues, parecía de alguna manera predispuesto a la reforma. Francisco era un monarca humanista, fue el gran protector de los estudios de las letras del Renacimiento en Francia y, de hecho, como señala Beza, fue la renovación del estudio de las lenguas bíblicas una de las causas más importantes, fuerzas más importantes que trajo la reforma. Francis I was a humanist monarch. He was a great protector of the studies of lettres of the French Renaissance, and also the beginning again of the study of the biblical languages. También hay que tener presente las pretensiones de Francisco I, parecidas a las de Enrique VIII en Inglaterra, sus pretensiones de convertirse en la cabeza de la Iglesia en Francia, que bueno, pues eso se puso de manifiesto en el galicanismo durante su reinado. Podemos hablar del Concordato de Bolonia en el año 1516, concordato que regiría hasta la Revolución Francesa. El galicanismo es dentro de la Iglesia católica romana, pero pretende que la Iglesia en Francia, antiguamente cuando había rey, pues estuviera sobre todo gobernada por el rey en Francia. He would quite like to have followed Henry VIII and been head of the church, so this was quite happy. This was one way he might have come to that, in Frenchifying the church. Francisco I también buscó en su oposición al Sacro Imperio puntualmente
estaría buscando el apoyo de príncipes alemanes protestantes. Because of his trouble with El imperio, the empire. he was making pacts with Protestant princes in Germany. Los príncipes protestantes a veces presionaban para que relajase el rigor de las persecuciones. And they had known persecution because of their Protestant stand. Y también, por otra parte, Francisco I se opuso a la reforma. En buena medida su oposición fue causada, que parezca paradójico, también por su oposición al emperador Carlos V, que también era católico. He opposed, Francis I opposed the cruelty of those who were opposed to the Reformation. Charles V. In 1525, the King of France had been a prisoner by Charles V after the Battle of Pavia. Exacto. Fue hecho prisionero Francisco I en 1525 tras la batalla de Pavía. Estuvo prisionero en Madrid por Carlos V y, pues, como consecuencia de esta derrota, después, cuando fue liberado, Francisco buscó en su oposición al emperador el apoyo del Papa. He was looking for these helps from these other princes in opposition to the papacy. Sí. Y bueno, pues entonces también hay que hablar de la alianza franco-turca con el Imperio Otomano, que también, pues, estaría en vigor hasta el tiempo de Napoleón. Evidentemente, esto que tiene que ver con lo que estamos hablando, pues al aliarse con los turcos estaba, digamos, en la necesidad de mostrar que él era un buen príncipe, un buen rey cristiano. In 1536 was established the alliance, the Franco-Turkish alliance, which really wasn't finished until Napoleon's time in Egypt. Y bien, pues por eso entonces, sobre todo por su alianza con el papado y también con su alianza con los otomanos, Francisco I, pues estaba opuesto a la reforma y tendía al endurecimiento de su represión contra los protestantes. He saw help for his reign in these alliances, and it encouraged the Reformation churches to be in existence, because that would bolster up his reign. Y las persecuciones entonces contra los protestantes durante su reinado, pues se repitieron, y bueno, hay muchas. Podríamos sobre todo citar la que hubo en el sur de Francia en el año 1545 contra los pueblos, poblaciones descendientes de los valdenses en el Luberon, cerca de Provenza. However, in 1547 there were 5 edicts of persecution against the Protestants in the south of France, touching the Waldensians. Francisco I publicó 5 edictos de persecución contra los protestantes, y su hijo, su sucesor Enrique II, endurecería la persecución. His son Henry II, he increased the hardness of the persecution against the Protestants. El 4 de julio de 1549, en la coronación de su mujer como reina, Enrique hizo un voto en una procesión de erradicar, digamos, el protestantismo de su reino. The 4th of July 1549, the coronation of his wife as queen, it brought in under that a religious extirpation. The destruction, yes. The systematic destruction in 46 new laws that were brought in against the Protestants.
De hecho, este rey Enrique II sistematizó todas las leyes de Francisco I en un edicto de 1551. 46 leyes, pues se sistematizaron todas las leyes en contra de los protestantes y las persecuciones se sucedieron por todas partes. Yeah. Bien, pues entonces llegamos de esta manera a lo que decíamos el año 1555, que fue el momento de la verdadera irrupción de la Reforma en Francia. 1555, the year of the explosion. Recordemos el contexto que había en aquel entonces en Europa. En el año 1553 llega a Inglaterra la reina María I, que se conoce como Bloody Mary, María la Sanguinaria. 1553, Bloody Mary came to the throne in England. En el año 1554 comienzan las persecuciones en Inglaterra y en febrero de 1555 las primeras ejecuciones en Inglaterra. 1554, the persecution began, and in February 55, the deaths of the Protestants began. En esta situación fue una situación de gran prueba para los protestantes en Europa, cuando el Señor envía finalmente la Reforma en Francia, que se extendería como un reguero de pólvora por todo el país. A pesar del crecimiento y también de cómo soportó el protestantismo la persecución en el tiempo de Francisco I y de Enrique II, el protestantismo anterior estaba en un estado de gran debilidad interior debido a su falta de organización. Su falta de organización en base a las normas y principios bíblicos en cuanto a la Iglesia. In spite of that, the church grew very much so, despite the persecution. And Besa, in his history, has a lovely paragraph speaking of the growth of Protestantism. Entonces estaba en esa situación de debilidad y Teodoro de Beza la explica en un párrafo en su libro que hemos citado, Historia Eclesiástica de las Iglesias Reformadas en Francia, que voy a citar a continuación. Dice, él estaba describiendo, vemos de manera precisa, el estado del protestantismo antes de 1555. Decía, en Francia todavía no había propiamente ninguna iglesia constituida en todas sus partes, estando entonces los fieles solo enseñados por la lectura de buenos libros y según le placía a Dios instruirlos, por algunas veces por exhortaciones particulares, sin que hubiera administración ordinaria de la palabra o de los sacramentos, ni estuviesen establecidos los consejos de iglesia. You could say very little about the Protestant Church in this time, except for its reading of good books, the preaching of the word, and the giving of the sacraments. And there was no organization of a church as such. La gente se consolaba unos a otros como podían, se reunían cuando se presentaba la oportunidad para hacer oración, sin que hubiera predicadores, otros predicadores que no fueran los mártires. Habían pocos que predicaban más o menos puramente que los demás, pero se puede decir que hasta entonces el campo del Señor, la viña del Señor, solo había sido sembrado y había fructificado por aquí y por allá, pero fue en este año que la heredad del Señor, vemos, comenzó a estar bien ordenada. The word was being sown, the word was being preached, and it brought fruit, a great harvest, although it wasn't well organized or ordained. Bien, pues hasta aquí la cita de Beza. La gran cuestión para los creyentes durante los reinados de Francisco I y Enrique II fue, sin duda, qué hacer con respecto a la Iglesia romana. Ellos seguían siendo miembros nominales, entonces tenían que seguir asistiendo a la misa, como otros los demás católicos, tenían que mantener mantener las creencias evangélicas con disimulo a un nivel privado. Eso es lo que podría parecer lo más razonable, ¿no?, en un contexto de persecución. The big question for the believers was what to do with the Church of Rome, because still they were members attending the Mass,
and they were being challenged day by what the word was being said. O si tenían que romper entonces con la Iglesia romana para constituirse como congregaciones, entonces, bueno, esto pues había un riesgo, comportaba un riesgo, y también pues la gran cuestión, ¿qué forma de iglesia tenían que adoptar? Were they going to break from the Church of Rome, and were they going to form a church, and how was it going to be put into practice? Pues estas son las cuestiones que trató Calvino en dos tratados de reforma que él dirigió especialmente a Francia. Primero, el tratado escrito en 1543, el Tratado del Fiel entre los papistas, que fue seguido el año 1544 con la excusa a los nicodemitas. Calvin was a big help. Two books, two tracts that he wrote, treating on the faithful among the papistas, among the Romanists, 1543, and it was followed 1544. The excuse of the Nicodemus, no puedo hablar cualquier idioma, Nicodemusites. Nicodemitas, está haciendo referencia a Nicodemo, ¿no? Fue aquel líder judío que visitó a Jesús, que era miembro del Sanedrín, del concilio, pero lo visitó de noche. Pues entonces así pues denominaba Calvino a aquellos que disimulaban su fe evangélica para hacer ver que siguen siendo católicos como los demás. Bien, pues el mensaje de Calvino en estos tratados, estos libros, era claro, y es que a pesar de los sufrimientos que podía pues, esto comportar, los creyentes que habían conocido la verdad de la palabra de Dios tenían que separarse de las idolatrías de la iglesia papista. ¿Para qué? Pues para servir a Dios. Calvin's thought was, in spite of the sufferings, they had to separate themselves from the idols of the Romanish Church to serve God. Su punto importante es que a Dios no solamente se le tiene que servir de una manera privada, sino también exteriormente, es decir, dando culto y viviendo conforme a los preceptos de la religión, lo cual comporta el establecimiento de un orden de iglesia visible. The important point was that God, although he wanted personal worship, they were not to serve in a private manner, but they were to serve exteriorly and in a church, and so there was the establishment of the order of a visible church. Bien, pues todo esto es lo que ocurrió de una manera inesperada, espontánea, gracias a una decisión de unos creyentes en París. And this came about, just grew out of the work of some brothers in Paris. En septiembre de 1555, un hombre procedente de Maine, llamado Laferrière, bueno, pues se reunió en su casa a un grupo de protestantes para declararles su intención de que su hijo, que todavía no había nacido, pues no fuese bautizado en la iglesia papista, ni que tampoco él estuviese obligado a ir a Ginebra, porque por el camino se le podría morir el bebé, ¿no? Entonces él pidió a los protestantes que eligieran a un ministro. In 1555, a fellow from Maine in Paris, he had a child and he didn't want it baptized in the Roman Church, and for its health he thought it wouldn't be wise to go as far as Geneva, and he put forward a young Christian who might be ordained as their pastor, who might do the baptism. El elegido fue un joven de 22 años llamado Jean Le Masson de Launay, conocido posteriormente como La Rivière. Él era hijo del procurador real en Angers. Este joven había estudiado Derecho y había visitado las iglesias reformadas de Lausana y Ginebra y había sido miembro comulgante en ellas. Y al regresar entonces a Francia, su padre conoció pues, que él se había convertido, de su conversión. Él lo intentó por medio de regalos,
que él se retractara, pero al no conseguirlo, el padre lo entregó a la justicia. Pero unos amigos lo libraron y lo enviaron a París. A young man of 22 was proposed, elected, Jean Lemasson de Launay. He changed his name, Riviere. He was the child of the procurator in Angers. He had studied and visited Reformed churches in Lausanne, Geneva, and he became a member of this group. Returning to France, his father, his intention was to form a Reformed church, and so this fellow with some friends to return to Paris. Entonces, allí en París comenzó el ministerio de Jean Lemasson, y entonces sería este ministerio grandemente usado, bendecido en estos primeros años de la Reforma en Francia. This fellow began his ministry, and he was much used in these first years in the Reform in France. Además de celebrar el bautismo del niño, por lo tanto también pues, la cena del Señor, los demás sacramentos, él también pues, se dedicó sobre todo a formar la congregación según el patrón de las iglesias en Suiza, que él había conocido. So, as well as celebrate the baptism and the sacrament of the Lord's Supper, he was dedicated to form the congregation according to what he had seen of the churches in Switzerland. En particular, él se dedicó a la formación de un consistorio o de un consejo de ancianos gobernantes, así como también un grupo de diáconos. Especially to form a group of a consistory or kirk session of men, governing elders, and this was done. De esta manera, la iglesia de París se configuró como la primera iglesia reformada de Francia. Esto no significa que antes no hubiera grupo de creyentes que se reunieran para edificarse y animarse, pues ya hemos visto la cita de Beza, decía que estos grupos existían, sino que lo que significa es que no se habían configurado con la forma eclesial según el patrón de la Biblia, es decir, organizada en torno a los ministerios oficiales de la iglesia. So in France, this was the first organized group according to the Bible teaching that we've come to know as Presbyterianism, and according to the head of the Bible. En esta forma eclesial, el ministerio del pastor era fundamental, era esencial, pero también lo era la existencia de un consistorio o consejo en el que estuvieran presentes otros ancianos gobernantes y diáconos que tenían que actuar de manera colegiada. The first thing, the important, the fundamental, the essential was a pastor, but also a consistorio or a kirk session of governing and ancianos in Elders. Gracias. Pues en adelante las congregaciones se iban a ser consideradas o se iban a dividir, por así decirlo, clasificadas en función de la existencia o no de este órgano de gobierno. Es decir, los grupos que solamente fuera un grupo de creyentes protestantes que se reúnen, sí, con una cierta periodicidad, pero que no tienen este ministerio, se les llama iglesia, en francés, iglesia plantada, église plantée, iglesia plantada. I like this bit. There was a group that they called the planted church, and they did not have elders or minister, but they were a group planted. Mientras que los grupos que sí que contaban con este ministro ordenado y con el consistorio, ancianos y diáconos, se le considera una congregación completa o plena y tiene el nombre entonces de Église terrestre, que literalmente es iglesia levantada. Levantada, pues también podemos decir constituida. With a minister, with elders, deacons, they became known as a church lifted, literally, church levantada. So there was a church planted, and once they had their ministers and their elders, they were the church lifted. Bien, pues de una manera sencilla,
la reforma en Francia puede ser vista como el paso a gran escala de una gran multitud de pequeños grupos sin ministerios, iglesias plantadas, a congregaciones con su debido órgano de gobierno en el interior y de cara al exterior también en contacto con otros grupos, con otras congregaciones, con otros consejos de ancianos. Despite this, these congregations grew, but they maintained an independence. Pues entonces, ahora tenemos que abordar brevemente también una cuestión acerca de la formación de la Iglesia de París. Es la siguiente. And so this question existed regarding the formation of the church in Paris. La congregación de París se constituyó a sí mismo simplemente como iglesia por la elección de uno de sus miembros como pastor, es decir, se constituyó como iglesia porque el resto de los creyentes eligió a uno como pastor. Dicho de otra manera todavía, ¿fue Jean Le Maçon ordenado como pastor por otros pastores o no lo fue? And so arose a problem. Was this pastor Jean Le Maçon ordained by other pastors, or was he only ordained by the members of the congregation? Aunque pueda que es una cuestión que no tenga importancia, pero era una cuestión eclesial de mucha importancia en aquel tiempo. Los controversistas católicos romanos de aquella época no dejaban de señalar esto en contra de los reformados. The Roman Catholic Church said, you're a bunch of ne'er-do-wells because you're not ordaining in the Episcopal succession. Y bien, en relación con esta cuestión, volvamos a la fuente, Beza. Hay que reconocer que Beza, en su obra citada, informa de la elección de Jean Le Maçon, pero no aclara en este mismo pasaje que él hubiera sido ordenado. The question, the answer of Beza was that this man was ordained. Bueno, supongamos que no fuese, que no hubiera sido ordenado. ¿Invalidaría esto el ministerio de las iglesias reformadas en Francia? Creo que esta conclusión está fuera de lugar. En primer lugar, ¿por qué? ¿Cuál era el contexto? El contexto era de persecución. Era de persecución. Y en un contexto concreto de persecución en el que se encontraban los creyentes reformados por la necesidad de las circunstancias, en principio no tendría que haber problemas para admitir que en la vida de la Iglesia a veces se pueden dar situaciones extraordinarias que requieran también soluciones extraordinarias. They were in extraordinary times, so that necessitated extraordinary manners, things to do, how to do things. And we have a nice Presbyterian conclusion. If it's in time of persecution, it's an unusual time, you deal with it in an unusual way. Pero bueno, tampoco es necesario absolutamente llegar a esta conclusión de que no fue ordenado, porque, por otra parte, los reformados en el siglo XVI y XVII en Francia, en sus obras, siempre consideraron a los ministerios de las iglesias reformadas como ministerios ordinarios, es decir, según el orden normal de la Iglesia. Sí. Y también, por otra parte, es un hecho que Beza, en su historia eclesiástica, también registra la ordenación de otros pastores al ministerio. Hay bastantes pasajes que hablan de la ordenación de pastores. Y también el libro de disciplina, ya lo veremos posteriormente, que se aprobó en el primer sínodo de las iglesias reformadas en París, pues también estableció la ordenación de sus pastores. They came up with a church discipline book at this time which spoke of this ordination of these ministers as being a true ordination. Por lo tanto, es más que razonable concluir que, conforme a la regla de la Iglesia Reformada, Jean Le Maçon hubiera sido ordenado como pastor posteriormente a su elección por los creyentes, pues que fue ordenado por otros pastores. Jean Le Maçon, he was chosen by the believers, and so they accepted this ordination. En definitiva, es sobre estas mismas bases de la Iglesia de París que se iba a desarrollar
toda la asombrosa obra de reforma en Francia durante los próximos 7 años. And so this spread in these first 7 years. Podemos hacer un breve repaso. En ese mismo año, en el año 1555, se implantaron iglesias constituidas en las ciudades de Meaux, Angers, Poitiers, en la provincia de Saintonge, que está en el Atlántico, y en la isla atlántica de Arvers. También Beza en su libro dice que estaba habitada por piratas que tenían pues una protección real, ¿no? Pero Beza también dice que ellos, que tenían una vida evidentemente como de piratas, recibieron el Evangelio pues abiertamente. I like this paragraph. In the same year, 1555, churches were planted in the towns of Meaux, Angers, Poitiers, in the Provincia Saintonge, in an Atlantic island de Arvers, which was a habitation of pirates who lived as they wanted to live, but they received the gospel. Los pastores para las nuevas congregaciones fueron provistas por las iglesias de París y las de Ginebra. Y también, por otra parte, las hogueras consumían mártires al mismo tiempo en París, en Limoges, Autun y Chambéry. The pastors of the new congregations were helped by the church from Paris and Geneva, and yet there were deaths, martyrs in Paris, Limoges, Autun, Chambéry. Y bien, pues también a mediados de 1555 se produjo un acontecimiento importante, aunque bueno, no fructificase al final, que fue el intento de colonización de las costas de Brasil por Francia, conocido como Francia Antártica. Y bien, pues este proyecto fue, digamos, coordinado, organizado por el almirante Coligny, ya hablaremos de él más adelante, que en aquel entonces todavía era católico romano. In 1555, there was a work that started in Brazil, in France Antarctica, organized by the Admiral Coligny and Caballero de Mota, durante otro Portugués, but it came to nothing, although 600 men went out. Bueno, pues este proyecto, decimos, tenía como objetivo, además del comercio evidentemente, era para que fuese asilo para los refugiados franceses por causa de la religión, es decir, para protestantes. Y la primera expedición fue de 600 hombres. Después de la misma, uno de los organizadores, Ville Gagnon, que era el caballero de Malta, fue a Ginebra para que le enviasen pastores. Y sí, en el año siguiente, 1566, enviaron 2 pastores a Brasil. Bueno, pues eso al final, en el año 1567, pues eso al final fracasó. Pero bueno, ahí queda ese hecho en la historia. An expedition was set up. They asked 600 men. They asked for pastors. They were given 2 pastors, an older man of 50 years, Pierre Richier, and a young student of theology from Geneva. And finally, the Portuguese expelled them all in 1567, after about 9 years. En el año 1556, pues continuó la rápida explosión de las iglesias reformadas. Se establecieron iglesias conforme al modelo de París en las ciudades de Bourges, Issoudun, Aubigny, Blois, Tours, Montoire y Pau. Asimismo, hubo persecuciones sangrientas en Lyon, Angers, Blois, Bordeaux, Autun y Turín, que por aquel entonces pertenecía a Francia. There was a rapid explosion of Reformed churches established on the model of the parish congregation, different towns, including Pau, where our brother comes from. But at the same time, in Lyon, Angers, and other places, and Turin, which came under the control of France in those days, there was persecution, bloody persecution. Bien, pues ahora vamos a considerar brevemente cómo se formaban estos grupos y también pues las dificultades que tenían que hacer frente, tanto de cara al exterior como de cara al interior. Okay, they had reformed congregations, but what were they going to do? Were they going to exist separated or what?
Pues consideremos primero el crecimiento de los grupos. Tomemos primeramente el caso de Pons. En el año 1557, en la ciudad de Orléans, que desde 1550 se había quedado sin grupo o congregación protestante, 9 personas tomaron la decisión de relanzar la iglesia en Orléans por un joven llamado Colombo, que había estado en la iglesia de París. Entonces la iglesia de París les envía un ministro llamado Ambroise Le Valeur, quien pronto necesitaría la ayuda de más pastores que serían enviados tanto por la iglesia de París como la de Ginebra. Al final, fijémonos, en la congregación de Orléans habían 3 ministros, 3 pastores sirviendo. En el año 1559, la iglesia de Orleans ya tenía 5 pastores, pues estaba también evangelizando a grupos de los pueblos cercanos de Orléans. Y en uno de ellos, curioso, se llamaba Uestre, no me pidáis cómo se pronuncia. Ninguna persona quedó en la misa, incluido el cura, puesto que él también vino e hizo profesión de fe delante de la congregación en Orléans. You'll love this paragraph as well. Speaking of the different groups, you can take the case of Pons. Orléans. Pons, Orléans. Part of Orléans. And they had a small group of 9 persons. They asked for their help, and they were given a young man, Colombo, and who had been established in the church in Paris. And the church in Paris also sent a minister, Ambroise Le Valeur, and soon he was asking for the help of other pastors, and they were sent from Paris and from Geneva. And the congregation of Orléans had 3 serving ministers. And in 1559, they had 5 pastors, and they were evangelizing and serving different groups of people in the area. Después hubo un segundo grupo en Pons. En el año 1559, que fue el año que murió trágicamente el rey Enrique II, hubo un joven también llamado Yves Rispo, de 15 años, que había estado estudiando en Ginebra, y él pues regresó a su ciudad, a Pons, y comenzó entonces a organizar una reunión de oración. A young boy of 15, in 1559, the year of the death of Henry II, this young boy, Yves, 15 years, he had been taught in Geneva. He returned to Pons, his city, and he organized a prayer group. El grupo se consolidó y solicitaron entonces a que Ginebra enviara un pastor para la congregación. They were established and they called for a pastor. El pastor pudo establecer la iglesia en aquel lugar, y esto a pesar de la oposición del señor de la ciudad, quien en principio había sido favorable a la reforma, pero que luego se apartó por la influencia de su segunda mujer. They established a congregation, and despite the opposition of a gentleman in the city, whose first wife had been happy for the reform, but whose second wife was against it. Por consiguiente, vemos que en ambos casos, en Orléans y en Pons, se formaron grupos de creyentes por la iniciativa de jóvenes estudiantes en las ciudades de París y de Ginebra, y que allí habían conocido las iglesias existentes, y que al regreso a su ciudad de origen reunieron en torno a sí a otros creyentes y enviaron a solicitar pastores a congregaciones ya establecidas, y en ambos casos a Ginebra. Y el envío del pastor fue de capital importancia para el establecimiento de la iglesia. A group of youngsters who had been taught, had studied in Paris and Geneva, they came back, they were establishing groups, and the first thing these groups did was ask for pastors. That was the most important thing for them. Bien, pues el relato de Beza también nos informa de los retos y dificultades que tenían que hacer frente las iglesias plantadas hasta llegar a ser debidamente constituidas, y también nos informa de cómo el sistema presbiteriano de gobierno en la interdependencia mutua de las congregaciones fue de gran ayuda para esto.
and now they saw the need of establishing a Presbyterian system of government and allow it because of the independence of all the congregations. Pues entonces encontramos el caso de la iglesia, de la congregación en Tours, que había sido al principio servida por pastores itinerantes. Take for example the congregation in Tours, they had been served by itinerant ministers. En esa ciudad había un noble llamado Bedouin, quien pues hizo que un creyente predicase, llamado François de Beaupas, pero esto sin el acuerdo de los creyentes. I'm lost. Sí. Encontramos el caso de la congregación de Tours, la cual había sido servida por pastores itinerantes, y había un noble llamado Bedouin, quien hizo predicar a un creyente llamado François de Beaupas, pero esto sin el acuerdo del resto de los hermanos. In the congregation there was a nobleman and whose son was preaching and teaching, and he felt the tension, and to avoid a split he was asking for help from the Genevan delegates. Pues la cuestión es que se creó tal clima de tensión en la congregación que, para evitar la división en cisma, enviaron unos delegados a Ginebra. Entonces la iglesia de Ginebra envió a la ciudad 2 ministros de nombres Lancelot y Rouvière, los cuales comenzaron su ministerio en Tours. Bedouin entonces hizo venir otro predicador a la ciudad, y entonces, pues de hecho, pues se creó una división. Pero bueno, a pesar de muchas dificultades, al final la congregación constituida con el pastor de Ginebra, o enviado de Ginebra, permaneció. Finalmente, tras el persistente rechazo de Bedouin de reintegrarse en la vida de la congregación, pues fue puesto en disciplina, fue excomulgado. 2 men were sent from Geneva. There were still tensions in the congregation. Finally, they persisted, and they had to expel this young man, this preacher. Otro caso también de funcionamiento del sistema de gobierno, pero esta vez con éxito, lo tenemos en el año 1559, la iglesia de Beaugency, donde el consejo, el consistorio, convocó a un tal Jean Bonneau para tratar acerca de planteamientos anabaptistas en cuanto al papel de las autoridades civiles en materia de religión, y Bonneau, junto con otras 3 personas, fueron finalmente convencidos por los ministros. There was a trouble in another congregation because of Anabaptists, but finally they were able to overcome their difficulties and they became convinced by the ministers. Pues el número de iglesias había crecido tanto que se encontraron entonces en la necesidad de establecer un vínculo común, y el riesgo, como vemos, de división, fragmentación por actitudes cismáticas, como el caso de Tours, o herejía, como el caso de de Beaugency, pues era una realidad que podía hundir la Reforma en Francia. Por ello, en 1558, algunos ministros reunidos en Poitiers expresaron el deseo de mantener y hacer una reunión que, frente a los peligros de herejía y cisma, adoptase una confesión de fe y una disciplina o gobierno eclesiástico. The ministers could see that the congregations were going to go their own way, there would be difficulties, and so they drew up a confession of faith and Book of Discipline. Entonces se dirigieron a la iglesia de París para la organización de este encuentro, puesto que la ciudad de París era una ciudad populosa, con muchos habitantes, y entonces pues daba más seguridad para celebrar esta reunión. In 1557, the Confession of Faith, written by Calvin, had some 35 articles. That wasn't enough for the ministers who gathered, and they added another 5, making it 40. La reunión pues tuvo lugar en una casa de París en el año entre los días 23 y 27 de mayo de 1555. Bien, pues el autor de esta confesión fue Calvino, quien, sobre la base de una declaración de fe de los pastores de Francia, que escribieron en 1557,
elaboró una confesión de 35 artículos. Y bueno, pues cabe reseñar que en el Sínodo de París se consideró que esta confesión podía ser completada, que era insuficiente, y entonces se le añadieron 4 artículos y un quinto se dividió en 2, con lo cual al final la confesión fue de 40 artículos. I've told you that already. Sí. Es la confesión conocida como la Galicana o de la Rochelle. Bien, pues los años posteriores a este sínodo marcarían el apogeo de la expansión de la Reforma en Francia. Hasta entonces, la Reforma se había extendido, como vemos, sobre todo en ambientes urbanos, alcanzando tanto a gente del pueblo común como a burgueses y miembros también de la baja nobleza. The synod that met after that, they concentrated on the work in the cities and who would be members there, and then. ¿Ya? Entonces, durante estos años, también después del sínodo se formaron un gran número de iglesias en zonas rurales. Por ejemplo, la región de Cévennes, que está en el sur de Francia, pero en el sureste de Francia, allí pues se formaron ya congregaciones. También en Provenza en el año 1560 se añadirían 60 congregaciones reformadas tan solo de esa región de Provenza. The country wasn't forgotten, and in rural zones, Cévennes province, in 1560 there were added 60 congregations reformed only in Provence. Pero bueno, la cuestión es que también a partir del año 1558 cambiaría con la conversión de importantes personajes del reino a la fe reformada. And in 1558 the situation changed with the conversion of important people around the king who embraced the Reformed faith. Se puede decir que la primera manifestación pública de los reformados en Francia tuvo lugar pocos días antes de la celebración del sínodo en París, entre el 13 y 19 de mayo de 1558. Before the celebration of the synod between the 13th and 19th of May, when some 4,000 reformed people met in a parade in Paris. Pues se encontraron entonces unos 4.000 reformados en un prado de París. ¿Para qué? Pues para cantar salmos de Ginebra, los mismos que cantamos ahora. 4.000 públicos, en público. 4,000 in public singing the psalms. Entre ellos se encontraba Antoine de Bourbon, Antonio de Borbón. A los españoles este nombre nos suena, ¿verdad? Antonio de Borbón, que era rey de Navarra. And among them was Antoine de Bourbon, the king of Navarra. El reino de Navarra había estado muy abierto al protestantismo gracias a Margarita de Navarra, reina entre 1527 y 1549, que era o fue hermana del rey Francisco I. The king of Navarre was open to Protestantism thanks to Margarita de Navarre, the queen, 1527-49, who was the sister of Francis I, and who had been helped in her first choices by a group in Meaux, to the east of Paris. Sí, ella pues había protegido al grupo de Lefebvre de Table, el grupo de Meaux, durante los años 1520 del reinado de Francisco I, su hermano. Entonces, su hija, la hija de Margarita Navarra, era Jeanne d'Albret, y esta pues sería realmente ganada para la reforma por el ministerio del pastor reformado de aquel entonces, de los años 1560, que se llamaba Jean-Henri, el cual había estado anteriormente en Lausana, en Suiza. Margaret's daughter, Jeanne d'Albret, was gained for the reform by a minister in Pau who had previously been in Lausanne, Jean-Henri. El día de Navidad de 1560, Jeanne d'Albret hizo pública profesión de fe al participar de la Cena del Señor en la iglesia de Saint-Martin en Pau. Jeanne d'Albret, she made public profession of faith
taking part in the Lord's Supper in the Church of San Martín in Pau. Desde ese año hasta el año 1571, Jean d'Albret instalará progresivamente la reforma del Bearn hasta que Bearn, la Navarra francesa, se constituya como la religión establecida y oficial del reino. Era un reino oficialmente reformado. From this day until 1571, Jean d'Albret was progressive in helping the reform in this area until the Protestant religion was established under a Protestant king. El avance de la reforma parecía imparable. Sin embargo, llegado a este punto no avanzaría más. Ello se debió a cómo se precipitaron los acontecimientos a partir del año 1560. El acontecimiento principal de esta recta final de los 7 años de implantación de iglesias reformadas fue el acontecimiento principal, la llamada Conjura de Amboise, en marzo de 1560. La Conjura de Amboise fue producida, digamos, porque en el año anterior, 1559, como hemos dicho, moría trágicamente Enrique II, el rey, en la celebración de la boda de su hija. Pues se le lanzaron una lanza, se le clavó una astilla en el ojo y de la infección, de la complicación, se murió en las celebraciones de la boda de su hija. Entonces, ¿sí? Está bien. Bien. Entonces le sucedió su hijo de 15 años, Francisco II, quien a su vez también moriría en diciembre de 1560. Hasta su muerte, Catalina de Medici, la reina madre, la esposa pues, de Enrique II, era la reina madre por la minoría de edad del rey, el cual se encontraba en la ciudad de Blois bajo la tutela del duque de Guisa. After these 7 years of planting of Reformed churches, Henry II died. His son, Francis II, 15-year-old, he died very young, and after his death, Catalina de Medici, católica de Italia, she was the Queen Mother, and she was reigning in his stead. She was the aunt of Mary Stuart of Scotland. El duque de Guisa era el tío de la reina María Estuardo de Escocia. Y el duque de Guisa representaba, digamos, la política de mano dura en contra de los protestantes. Era, digamos, el que en Francia era partidario, favorable al rey de España, Felipe II. Persecution was intensified because of the political alignment with Philip II of Spain. Pues entonces vemos, había ese contexto de vacío de poder en Francia. Y en ese contexto, un grupo de nobles protestantes tramaron un intento de apoderarse de la persona del joven rey para apartarlo del duque de Guisa, de su influencia, ¿no? Entonces, hicieron juramento de no atentar contra el joven rey, sino de ser, por su bien, hacer todo. Pero la cuestión es que entre los conjurados estaba Enrique de Borbón, del cual hemos hablado, que cantaba salmos, el marido de Jean d'Albret, y su hermano también, el príncipe Condé. El caso, resumiéndolo, la conjura fue descubierta y en represalia fue una represalia muy dura. Unos 1500 protestantes perderían la vida. In these days, Jean d'Albret, her husband, Henry of Bourbon, and his brother, and there was great persecution. 1,500 lost their lives. It was a political move. Pues fue en ese momento curiosamente, fijémonos, de la conjura de Amboise, cuando nos dice Beza que se comenzó a utilizar el nombre de hugonote. They began to use the name Huguenot. Para los reformados. For the reforms. Anteriormente se los conocía más bien como luteranos. They preferred it to simply Lutherans. Podemos mirar acerca del significado de la palabra hugonote. Hay distintas historias, distintas
pues, explicaciones. Y pues Beza relaciona el nombre con una leyenda, no sé si todavía existe en Francia, la leyenda del roi Huguet. ¿Huguet? No. Es una leyenda de que el rey Huguet aparecía en las noches, un fantasma para asustar a la gente. Entonces Beza dice que se le comenzó a llamar así a los reformados porque se reunían de noche, evidentemente, por la cuestión de la persecución. Eso es lo que dice en su historia Beza. Beza tries to give us the beginning of the word Huguenot, and he suggests an appearance of a Rey Huguet who had come to the reformers in time of need, in time of persecution. Pero bueno, la teoría más corriente, la más probable es que provenga de la palabra alemana, no sé si lo pronuncio bien, pero Eidgenossen, Huguenot, que literalmente sería camaradas unidos por un juramento o conjurados. But it probably comes from the German word Eidgenossen, literally friends united, sworn friends united. Conjurados, ¿no? Conjurados. Entonces, de esta manera los reformados serían considerados como conjurados, ¿no? Y esa connotación de esa palabra pues tendría la connotación de ser vistos como una amenaza política, una religión que busca apoderarse del poder político de Francia más o menos por las bravas. Discúlpame. Yeah. In this way, the reformers in France, or the reforms in France, became a political movement. Entonces se creó un clima de tensión en aumento en Francia y la reina madre, Catarina de Medici, intentó suavizarlo, apaciguar la situación, y primero pues lo hizo por la celebración de un encuentro, un debate teológico entre católicos y reformados llamado el Coloquio de Poissy en septiembre de 1561. The tension increased and the Queen Mother gathered a group for a theological debate between the Catholics and the Reformers. Y lo segundo que ella intentó pues fue la publicación de una serie de edictos de pacificación en Francia, así se les conoce, edictos de pacificación. Primero el edicto de Amboise el 8 de marzo de 1560 y el edicto de Romorantin en mayo de 1560 y después sobre todo el edicto de enero de 1562 en el que se concedió una limitada libertad de culto a los reformados. El culto reformado fue legal en Francia si se hacía de día, sin armas y fuera de las ciudades. There were several edicts of pacification, and the last one allowed reformed worship by day. It was legal. They had not allowed to carry arms, and it had to be outside the city. Sin embargo, el 1 de marzo de 1562, el duque de Guisa asaltó una congregación reformada que estaba reuniéndose en un establo en sus tierras y mató a unas 70 personas. Despite this, in 1560 and the 1st of March, the Duke of Guise he assaulted a reformed congregation publicly, and 70 of the believers were killed. Que estaban pues simplemente dando culto. Eso es conocido como la masacre de Bassí, y esto pues es lo que dio origen a la primera guerra de religión. This was the beginning of the first war of religion. Bien, pues hemos hablado de Enrique de Borbón. Hay que señalar que Enrique de Borbón, a pesar de que estuviese cantando salmos en 1558 y que participó de la conjura de Amboise con los protestantes en 1560, él había sido nombrado teniente general del reino en 1561. Y bueno, pues en esa situación de vacío de poder, él tenía sus opciones para llegar a ser rey.
Y bueno, pues el caso es que murió murió en 1562 combatiendo la ciudad protestante de Rouen, combatiéndolo con los católicos. La ciudad protestante de Rouen. Enrique de Bourbon, in spite of singing the Psalms in 1558 in public, he was against in the treatment of Amboise, against the Protestants, although he was, he was a kind of a Protestant, and he was named the Lieutenant General of the King in 1561, and he died in a fight in the Protestant city of Rouen, 1562. La primera guerra de religión entonces se saldó con el mantenimiento de la tolerancia. En ese sentido, pues los protestantes no perdieron la primera guerra de religión, pero el coste fue inmenso. En el coloquio de Poissy, en 1561, en septiembre, se le dijo a la reina, en una demostración de fuerza de los reformados, que había 2.150 congregaciones en Francia. Despite all this, there were 500 congregations. Bueno, pues entonces la cuestión es que después de la guerra de religión, Beza informa que solo quedaron unas 500 iglesias. 500 iglesias. 500. Bien, pues vemos que por la implicación de actores políticos advenedizos al lado de la Reforma, pues esto se reveló fatal para el avance y la consolidación de la misma de la Reforma en Francia. The political movements was very much against a fatal blow against the advance and consolidation of the church in France. Pero bueno, nos podemos quedar con lo positivo de este avance. De una congregación en 1555 hasta 2150 en 1562, a inicios de 1562. But the advance was from one congregation in 1555 to 1562, there were 2,150 congregations. En total, 10% de la población de Francia, de un total de 20 millones, se calcula aproximadamente 2.000 eran protestantes reformados. 10% of the total 20 millions in France were reformed. Los historiadores contemporáneos en la actualidad a veces pues cuestionan la cifra de 2.150 y hablan pues de unas 1.500 congregaciones, pero con todo y con eso se sigue hablando del 10% de la población de Francia. The 10% of the population of France of 20 million, contemporary historians speak of more than 1,500 congregations, and many of them, although they were congregations planted, not lifted up with their own minister and kirk session. Supongamos que los 2.150 congregaciones fuesen todas las congregaciones también las plantadas, ¿no? Y que las 1.500 fuesen las constituidas. And of course, in addition, there were the congregations planted. De todos modos, vemos fue una gran obra de Dios. It was a great work of God. De la que se pueden aprender tanto los aciertos como los errores. Despite the mistakes. Entonces, pues nos quedamos con los primeros. ¿Cómo se consiguió todo esto? Pues vemos aquí, por una parte, Francia no estuvo afectado por el anabaptismo, al contrario de Alemania, Suiza, Holanda, pues realmente fue una obra íntegramente reformada. There was a great group organizing the formation and the sending out of pastors. Entonces, por otra parte, hubo un gran esfuerzo, primero, en la formación de grupos. Great work in the formation of groups. Un gran esfuerzo, segundo, en la formación de ministros. The sending out of ministers. En la formación y en el envío de ministros, tan solo Ginebra envió 88 pastores en estos 7 años. For example, Geneva sent out 88 ministers in these days. Y también un gran esfuerzo de las congregaciones existentes
en su relación entre sí. And there was the great coming together of the congregations. 88 ministers from Geneva in 7 years. Disculpame, ¿Cuánto van a leer para sí mismo en castellano y en inglés? Sí. Are we allowed to ask a little question? Sí, una pregunta. Sí, claro. If I may, sir. How much I appreciate all that you said. I know we've all greatly benefited from it. My question would be this. We who come from outside Spain, what would you advise us to be praying for the future of your enterprise to promote the gospel and the church here in your country? What would you advise us to pray? Danos algo para orar los que vienen afuera de España. Que debemos orar para España. Exactamente igual. Primero, que se formen grupos de creyentes en todo lugar. Segundo, formar y enviar pastores a cada grupo. Tercero, que se organicen con el modelo presbiteriano de gobierno. Exactly the same. The formation of groups and then the preparation and sending to these groups of pastors. Y la adopción del sistema presbiteriano de gobierno. And the biblical system of government. Tenía una pregunta. Así, ya con el transcurso de tantos siglos desde aquellos sucesos, y teniendo en cuenta la soberanía de Dios y que es quien dirige la historia, ¿qué significado puede haber? Si puede, claro, una hora. En el que, por ejemplo, la obra de la Reforma en Francia tuvo aquel éxito inicial y de repente, de la misma forma que Dios en un principio la lanzó, pues de repente la cortó, llegando a cosas tan como la matanza de la noche de San Bartolomé, sí. Que recordemos, por otra parte, bueno, aparte que fue pues, algo atroz, fue en la celebración de las bodas de Enrique IV con pues la reina Margot, ¿no? Católica romana, con lo cual vemos también de alguna manera la desaprobación de Dios en ese acontecimiento. Pero bueno, yo creo que por una parte lo positivo es eso, Dios puede hacer cosas increíbles, puede hacer grandes cosas, como lo que vemos aquí en pocos años, por una parte. Por otra parte, creo que hemos de vigilar y estar atentos a no unirnos con todo aquel que diga yo estoy con vosotros, yo os voy a ayudar. Sí. Con todo político advenedizo, ¿no? Que busque el apoyo de los protestantes para su propio beneficio. Y de eso podemos verlo, creo yo, en la actualidad. Hay alianzas seculares entre los protestantes y distintas fuerzas políticas en España, en Francia, en otros países, ¿no? Y pensando que ellos son nuestros amigos, porque no son nuestros enemigos, pero no es así, no es el caso. Es verdad. We were just speaking about the political alliances between Protestant churches in France and in other places. That's not the way to go. Not the way to go. No, not the way to go. Political alliances between churches. Or political. Aunque está relacionado, pero no trayendo un poco el tema a casa, ¿cuál sería el significado de que, por ejemplo, en España no hubiera práctica? O sea, no hubiera en su momento nada. En España, pensemos, todo comenzó en Francia con una sola congregación. En el año 1557-58 se descubrieron dos congregaciones en España, en Sevilla y en Valladolid. Valladolid era, digamos, el París de aquel entonces, ¿no? Era la sede de la corte, no había una capital, era la sede de la corte. Entonces, no digo que hubiera sido lo mismo, pero también habían ciertas condiciones, ¿no? Para esto.
y digamos que podemos verlo la cara de la cruz, ¿no? Lo que sí ocurrió en Francia, lo que no llegó a ocurrir en España. Pero bueno, pues podemos ver que es posible. Si ocurrió entonces, ¿por qué no? Podría haber ocurrido en España o puede volver a ocurrir. En España o en cualquier otro lugar. Es interesante que las congregaciones están más y más antes de entrar los hombres y mujeres de nobles, ¿no? Y por otra parte, claro, ellos tenían una ayuda que nosotros no teníamos, ¿no? Que era la cercanía de Ginebra, pero nosotros también teníamos Navarra. Podría haber llegado a cumplir ese papel que era oficialmente reformado en aquel entonces. O sea que quiero decir que no todo era una fatalidad, no estamos aquí digamos obligados a que esto pues fracasó porque la soberanía de Dios también, ¿no? Y tiene sus propósitos, pero también pudo haber sido distinto. Ese es el punto que quiero decir. Yes, Are you at all connected with Roberto Perales? Roberto Perales. In Mexico? No. No, well, really. They're doing the same thing that you're doing here, promoting Spanish-speaking Reformed churches. I could put you in touch with them. Thank you.